La arqueología está llena de enigmas que desafían nuestras ideas sobre el pasado. Algunos descubrimientos son tan extraordinarios que obligan a los científicos a revisar la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 2002 en Egipto se encontraron momias con lenguas de oro, lo que llevó a los investigadores a pensar en la existencia de antiguos rituales de los que antes no se tenía noticia. En el año 2007 en China, los arqueólogos encontraron restos de una antigua civilización que utilizaba métodos únicos de metalurgia, permitiendo la creación de objetos de bronce que superaban en calidad a los conocidos en otras partes del mundo. Estos hallazgos ponen en duda las ideas aceptadas sobre el progreso tecnológico en diferentes regiones. En el año 2009 en Mesopotamia se encontraron tablillas con escritura cuneiforme que describían sistemas económicos complejos, lo que permite suponer que el comercio y la contabilidad existían mucho antes de lo que se considera generalmente aceptado. En el año 2014 en Perú, los arqueólogos descubrieron rastros de una antigua ciudad que era mayor que Lima en el momento de su fundación en el siglo XVI, lo que abre nuevas perspectivas en el entendimiento de América precolombina. Las piedras de Iki, encontradas en Perú, representan una serie de artefactos anómalos que provocan acaloradas discusiones entre científicos y entusiastas de la historia. Estas piedras, descubiertas en la región de Iki en los años 60 del siglo XX, están cubiertas de extraños dibujos que muestran dinosaurios, complejas operaciones quirúrgicas y escenas que parecen indicar la existencia de altas tecnologías en la antigüedad. La primera mención de las piedras se hizo en los años 60 del siglo XX, cuando los habitantes locales comenzaron a encontrarlas en las cercanías de la ciudad de Iki. La figura principal en la popularización de las piedras fue el doctor Javier Cabrera, quien con entusiasmo recopiló una colección de más de 15.000 piedras y comenzó a afirmar que representaban pruebas de la existencia de civilizaciones antiguas que tuvieron contacto con dinosaurios y conocían complejas prácticas médicas. En algunas piedras se pueden ver escenas en las que, según los defensores de su autenticidad, la humanidad y los dinosaurios coexistieron e incluso interactuaron entre sí. Por ejemplo, en una de las piedras se puede ver a un hombre con una lanza cazando un reptil similar a un tiranosaurio. Este dibujo, según los investigadores, debería cambiar nuestra comprensión de la historia de la vida en la Tierra si se probara su autenticidad. Sin embargo, los críticos, incluidos los paleontólogos y arqueólogos, afirman que estas imágenes son producto de falsificaciones. Señalan la falta de hallazgos arqueológicos significativos en esta región que confirmaran la existencia de estas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, el conocido paleontólogo Dr. Donald P. Hartman declaró que las imágenes de dinosaurios en las piedras de Iki no pueden ser auténticas, ya que contradicen todos los datos conocidos sobre el tiempo de existencia de los dinosaurios y los primeros humanos. También en las piedras se pueden ver imágenes de operaciones quirúrgicas, incluyendo amputaciones y operaciones cerebrales, lo que plantea preguntas sobre cómo las civilizaciones antiguas pudieron tener tales conocimientos sin equipo médico moderno. Los defensores de la autenticidad de las piedras afirman que no se trata solo de arte, sino de posibles registros de prácticas médicas que se perdieron con el tiempo. Los críticos, por su parte, señalan que imágenes similares se pueden encontrar en otras culturas, lo que sugiere la posibilidad de apropiación de ideas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto también se encontraron imágenes de procedimientos médicos, pero eran más realistas y correspondían al nivel de conocimientos de la época. Las discusiones sobre las piedras de Iki continúan, y cada nueva piedra encontrada solo aviva el interés en este tema. Los científicos siguen intentando determinar quién creó realmente estos artefactos y con qué propósito. En 1981, las piedras fueron estudiadas por el doctor Emilio Ramírez, quien afirmó haber utilizado métodos especiales para determinar la edad de las piedras y llegó a la conclusión de que podrían haber sido creadas hace más de 300.000 años. Sin embargo, sus métodos fueron criticados y muchos científicos no aceptaron sus conclusiones. Hasta la fecha, ningún estudio científico ha confirmado la autenticidad de las piedras de Iki, pero el interés por ellas no disminuye. Algunos investigadores incluso sospechan que estas piedras podrían formar parte de una trama más amplia para crear falsificaciones con el fin de atraer turistas a la región.
Como resultado, las piedras de Iki siguen siendo el centro de disputas entre sus defensores y detractores, subrayando cómo es fácil manipular la historia y la arqueología. Existen teorías de que estas piedras podrían formar parte de antiguos rituales o creencias religiosas, aunque esto también sigue sin confirmarse. Hoy en día, las piedras de Iki continúan atrayendo la atención de científicos y simples curiosos, convirtiéndose en un símbolo de las discrepancias entre los datos científicos y el deseo humano de entender su pasado. Existen numerosos museos donde se exponen estas piedras y cada año miles de turistas acuden a verlas. Esto ha llevado a que las piedras de Iki no solo sean objeto de estudios científicos, sino también una parte importante del patrimonio cultural de Perú. Las esferas metálicas de Klerksdorp, encontradas en Sudáfrica, representan uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos, datando de aproximadamente 2.800 millones de años. 8 esferas fueron descubiertas en 1982 en la región de Klerksdorp, cerca de la ciudad de Tascada, en depósitos que se relacionan con formaciones de hierro formadas en el fondo de un antiguo océano. Estas esferas tienen un diámetro de 2 a 5 centímetros y presentan 3 surcos paralelos característicos que envuelven su superficie. Los científicos e investigadores creen que estos surcos podrían haber sido creados como resultado de un proceso de tratamiento, lo que plantea preguntas sobre la posible intervención de una vida inteligente en la Tierra mucho antes de la aparición del Homo sapiens. Las esferas están compuestas principalmente de hierro, pero también contienen níquel y otros elementos, lo que sugiere su origen natural. Los estudios geológicos realizados cerca del hallazgo mostraron que los minerales locales habían sufrido cambios significativos, lo que podría indicar que estas esferas se formaron en un entorno con alta temperatura y presión. Sin embargo, a pesar de los estudios, las opiniones de los expertos divergen. Algunos científicos se niegan a reconocer estas esferas como artefactos, indicando que podrían haber sido formadas por procesos naturales como la mineralización o la erosión. Otros, por el contrario, creen que esto podría ser una prueba de tecnologías antiguas que aún no conocemos. Es interesante que los hallazgos de objetos metálicos en capas antiguas de la corteza terrestre se encuentran no solo en Sudáfrica, sino también en otras regiones. Por ejemplo, en Rusia, en la región de Tver, se encontraron formaciones metálicas similares de aproximadamente 100 millones de años. Estos hallazgos plantean muchas preguntas sobre las posibilidades de vida en la Tierra en las primeras épocas geológicas y sobre cómo podemos interpretar los datos históricos. Sorprende que objetos como las esferas metálicas de Klerksdorp puedan cambiar nuestra comprensión del desarrollo de la civilización. Arqueólogos y geólogos continúan investigando estas esferas, tratando de desentrañar sus misterios. En la actualidad, las esferas de Klerksdorp siguen siendo el centro de discusiones entre los investigadores. Cada nuevo hallazgo en esta región añade nuevos detalles a esta compleja imagen. Por ejemplo, en el año 2000 se realizaron excavaciones adicionales en Klerksdorp que permitieron descubrir varios más de estos enigmáticos esferas, confirmando la existencia de un grupo completo de estos objetos. Estas nuevas hallazgos solo han intensificado las discusiones sobre lo que realmente representan: artefactos de una antigua civilización o formaciones geológicas naturales. Las investigaciones científicas muestran que estas esferas no son las únicas hallazgos similares en el mundo, lo que lleva a reflexiones interesantes sobre cómo interactuaban las antiguas civilizaciones, si realmente existieron. Por ejemplo, en China se encontraron formaciones metálicas similares en antiguas minas, lo que podría indicar que en diferentes partes del mundo ocurrieron procesos similares. Los científicos continúan estudiando la composición y estructura de estos objetos para entender cómo podrían haber sido formados. Tecnologías modernas como la fluorescencia de rayos X y el microscopio electrónico permiten realizar un análisis detallado. Estos métodos ayudan a investigar no solo la composición química, sino también la estructura interna de las esferas. Es interesante que en algunos casos, según los resultados de las investigaciones, se han encontrado rastros de tratamiento, lo que sugiere que las esferas podrían haber sido creadas o modificadas con herramientas. En la actualidad, la cuestión del origen de las esferas metálicas de Klerksdorp sigue abierta, y cada nuevo proyecto de investigación puede aportar nuevos datos.
A medida que se profundizan en las investigaciones, se abren nuevos aspectos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia temprana de la Tierra y el desarrollo de la vida en ella. Es interesante que las esferas continúan atrayendo la atención no solo de los científicos, sino también de los amantes de lo paranormal, lo que añade una capa adicional de misterio a esta ya compleja historia. Existen teorías de que estos objetos podrían ser pruebas de tecnologías extraterrestres. Sin embargo, hasta ahora, esto no es más que especulación. Un enfoque científico en el estudio de estas esferas requiere pruebas estrictas y hechos antes de poder hacer cualquier conclusión sobre su origen. Las esferas metálicas de Klerksdorp siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos, y es posible que en el futuro revelen más secretos sobre nuestro pasado. El manuscrito de Voynich es un libro medieval escrito en un idioma desconocido, creado a principios del siglo XVI, probablemente en Europa Central. Este manuscrito, que actualmente se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Yale, fue adquirido en 1921 por el anticuario Wilfrid Voynich. Incluye aproximadamente 240 páginas, de las cuales no todas están llenas de texto. Algunas páginas contienen solo imágenes. El estilo de la escritura del manuscrito es único y no puede ser descifrado, lo que lo convierte en uno de los libros más enigmáticos de la historia. El texto está escrito en un alfabeto desconocido que no se encuentra en otros idiomas conocidos, lo que ha generado disputas y debates entre lingüistas y criptógrafos. El manuscrito contiene ilustraciones de plantas extrañas, muchas de las cuales no han sido identificadas, así como diagramas astronómicos y astrológicos. Por ejemplo, en una de las páginas se representan los planetas y su disposición, lo que podría indicar observaciones astronómicas de la época. Estos dibujos están llenos de detalles, pero muchos de las plantas parecen fantásticas, lo que pone en duda su existencia real. Investigadores como el profesor John Kelly de la Universidad de Berkeley han sugerido que el manuscrito podría ser un texto médico o botánico, pero no hay pruebas claras de esto. En las décadas de 1960, un grupo de criptógrafos del Instituto de Tecnología de Massachusetts pasó mucho tiempo intentando descifrar el texto, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos. A principios del siglo XXI, el investigador Remy Audu incluso propuso que el manuscrito podría estar escrito en un idioma artificial creado para el entretenimiento o como una broma. Las tecnologías modernas, como el análisis de textos mediante algoritmos y aprendizaje automático, tampoco han logrado identificar una estructura clara o léxico, lo que apoya la teoría de que el manuscrito podría ser un conjunto de símbolos sin sentido. Al mismo tiempo, algunas teorías sugieren que podría ser un cifrado utilizando métodos de codificación complejos conocidos solo por un círculo limitado de personas. El manuscrito también contiene páginas dedicadas a la astrología, incluyendo diagramas que podrían estar relacionados con eventos astronómicos como los eclipses. Estas páginas despiertan el interés de astrónomos e historiadores, ya que podrían proporcionar datos valiosos sobre cómo las personas en el mundo medieval percibían la astronomía. Sin embargo, el manuscrito no contiene información clara sobre su autor o su propósito. Hasta la fecha, sigue siendo un misterio sin resolver, y su estudio ha dado lugar a la creación de numerosas hipótesis, ninguna de las cuales ha sido confirmada. Muchos investigadores y entusiastas de los enigmas continúan intentando descifrar sus secretos, pero el manuscrito parece seguir escapándose de la comprensión. 80 años después de su descubrimiento, el misterio del manuscrito de Voynich sigue siendo uno de los más intrigantes en el campo de la lingüística histórica y la criptografía. 8 décadas del manuscrito están llenas de texto que muchos consideran cifrado, pero ningún método existente de descifrado ha dado resultados. Las huellas de la Etoli son impresiones de pies de homínidos bípedos que tienen una edad de 3.600.000 años. Estas impresiones fueron descubiertas a finales de los años 70 del siglo XX en Tanzania, en la región de la Etoli, ubicada al sur del volcán Kilimanjaro. En 1976, un equipo de paleontólogos, liderado por la doctora Mary Leakey, realizaba excavaciones en esta área cuando encontraron estas huellas únicas. Las dejaron 2 adultos y un niño, que, según se cree, pertenecían a la especie Australopithecus afarensis, conocida por su capacidad para caminar erguidos.
Las huellas tienen una longitud de aproximadamente 25 centímetros y muestran que estos homínidos caminaban sobre dos pies, dejando impresiones claras que se conservaron en cenizas volcánicas que se endurecieron unos días después de su aparición. Este descubrimiento fue un momento crucial en el estudio de la evolución humana, ya que las huellas demostraron que los homínidos tempranos podían caminar sobre dos pies mucho antes de la aparición de Homo sapiens. El análisis de las impresiones mostró que eran similares a las huellas humanas modernas, lo que indica la presencia de una estructura desarrollada del pie y la capacidad para caminar erguidos. Este hallazgo fue una prueba importante de cómo nuestros antepasados se adaptaron a los cambios en su entorno. Las huellas de la Etoli también proporcionan información sobre el comportamiento y la estructura social de estos homínidos. Los estudios muestran que probablemente se movían en grupos, lo que sugiere posibles relaciones sociales entre individuos. El 80% de las impresiones tienen una dirección similar, lo que indica que los individuos se movían en la misma dirección, posiblemente en busca de comida o agua. Los paleontólogos también señalaron que en esta área se encontraron otras fósiles, incluyendo dientes y huesos, que ayudaron a entender mejor la anatomía y el estilo de vida de Australopithecus afarensis. El 80% de las impresiones tienen una dirección similar, lo que indica que los individuos se movían en la misma dirección, posiblemente en busca de comida o agua. Estas huellas se convirtieron en un elemento importante en el estudio de la evolución humana, ya que proporcionan pruebas de que el movimiento bípedo era común entre los homínidos tempranos. En 1983, la doctora Leakey publicó los resultados de sus investigaciones, lo que generó un amplio interés y debate entre los científicos. Más tarde, en 2006, un estudio bajo la dirección del Dr. Bill King reveló que las impresiones mostraban diferencias en la marcha entre adultos y niños, lo que podría indicar diferentes estilos de movimiento según la edad. Las huellas de la Etoli se convirtieron en un objeto de estudio importante, ya que su edad y conservación permiten a los científicos hacer conclusiones sobre las condiciones climáticas y ecosistemas que existían en ese momento. Este descubrimiento ilumina cómo nuestros antepasados interactuaron con su entorno y entre sí. En las últimas décadas, se han realizado numerosos estudios que han confirmado la importancia de las impresiones como un elemento clave en el entendimiento de la evolución humana. En 2006, se propuso utilizar tecnologías modernas, como el escaneo tridimensional, para un análisis más detallado de las impresiones, lo que permite descubrir incluso los detalles más pequeños. Las huellas de la Etoli son uno de los testimonios más antiguos del movimiento bípedo entre los homínidos, lo que las convierte en únicas para el estudio de la evolución humana. El hallazgo de las impresiones en la Etoli llevó a la revisión de varias teorías sobre el origen y la evolución del ser humano, y sigue siendo un tema de activa discusión entre paleontólogos y antropólogos. El 80% de las impresiones tienen una dirección similar, lo que indica que los individuos se movían en la misma dirección, posiblemente en busca de comida o agua. Los misteriosos anillos de Baistán, situados en la parte sur de Afganistán, son objetos metálicos únicos fundidos en las rocas. Estos anillos fueron descritos por primera vez en el siglo XII por el geógrafo árabe Ibn Hawqal, en su obra El libro de los caminos y las tierras. Sin embargo, el estudio moderno de estos artefactos comenzó en el siglo XX, cuando en 1977 un grupo de arqueólogos soviéticos, bajo la dirección del profesor Anatoly Kuznetsov, realizó una expedición a esta región. Durante las excavaciones, encontraron decenas de anillos metálicos de diámetro entre 10 y 30 centímetros, que estaban fijados a las rocas mediante una tecnología desconocida. Estos anillos están hechos de una aleación que contiene cobre, estaño y otros metales, lo que pone en duda su origen antiguo. Los expertos creen que su edad puede alcanzar los 3000 años, aunque las fechas exactas no están establecidas y muchas preguntas permanecen sin respuesta. Algunos investigadores sugieren que los anillos podrían haber sido parte de un sistema de riego, pero esto es solo una teoría. Otros especialistas proponen que los anillos podrían haber sido parte de rituales antiguos o haber servido como marcas en rutas comerciales. Debido a la falta de fuentes escritas que confirmaran su propósito, el misterio de los anillos de Baistán sigue atrayendo la atención de científicos y viajeros. En 1992, comenzó una guerra civil en esta región, lo que dificultó las investigaciones adicionales.
Pero en 2015, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Kabul reanudó las excavaciones para determinar cómo los anillos fueron fundidos en las rocas. Actualmente se sabe que los anillos tienen diferentes grados de corrosión, lo que podría indicar diferentes tiempos de instalación. Los científicos continúan realizando análisis químicos para determinar la composición exacta del metal del que están hechos. Las excavaciones en esta región también han revelado herramientas de piedra y cerámica, lo que indica que allí alguna vez hubo un asentamiento. Las discusiones sobre el propósito de los anillos no cesan, y cada nuevo descubrimiento solo aumenta el interés en estos enigmáticos artefactos. En 2018, como resultado de otra expedición, se encontraron anillos cubiertos con símbolos extraños que no se habían encontrado en otras regiones, lo que complica aún más su estudio. El número de anillos encontrados ya ha alcanzado los 100, pero cada investigación añade nuevas preguntas. Los científicos creen que los anillos podrían estar relacionados con prácticas religiosas antiguas, pero para confirmar esta teoría se necesitan más investigaciones. En la actualidad, el misterio de los anillos de Baistán sigue sin resolverse, y estos artefactos metálicos continúan intrigando a historiadores y arqueólogos de todo el mundo. Se discuten las posibles conexiones entre estos anillos y otras civilizaciones antiguas, como los sumerios o los egipcios, en conferencias científicas. Pero hasta ahora, estas conexiones no tienen suficientes pruebas. En 2021, un grupo de investigadores europeos propuso una nueva teoría según la cual los anillos podrían estar relacionados con observaciones astronómicas antiguas. Pero esta hipótesis necesita más fundamentación. Los anillos de Baistán, como objeto de estudio, demuestran cómo un descubrimiento puede hacer que se mire de nuevo la historia de la humanidad y sus logros. En la actualidad, se están realizando trabajos para crear modelos tridimensionales de estos artefactos utilizando escaneo láser, lo que permitirá estudiar con mayor precisión su estructura y características. Con este enfoque, los investigadores esperan obtener más información sobre la tecnología de su fabricación. La columna de hierro en Delhi es uno de los artefactos más enigmáticos e impresionantes del mundo antiguo, que fue instalada hace más de 16 siglos, al principio del quinto siglo de nuestra era. La columna, que mide 7 metros de altura y pesa aproximadamente 6 toneladas, está hecha de hierro y su singularidad radica en que casi no se corroe, a pesar de estar expuesta al aire libre, bajo condiciones climáticas adversas y la contaminación del aire de un megápolis moderno. Los estudios científicos muestran que la columna contiene alrededor del 98% de hierro y una pequeña cantidad de carbono, lo que la hace resistente y poco susceptible a la corrosión. La protección única contra la oxidación se debe a la formación de una capa protectora de óxido de hierro en la superficie de la columna, que impide la oxidación adicional. Esta capa se forma gracias a la interacción del hierro con el oxígeno y el agua en la atmósfera. Pero en las condiciones modernas, los metalúrgicos encuentran dificultades para reproducir este efecto, lo que pone en duda el conocimiento de los antiguos metalúrgicos. Investigadores como el Dr. Vinod Mishra, del Instituto de Ciencia y Tecnología en la India, han realizado numerosos experimentos para entender cómo los antiguos maestros indios pudieron crear una aleación tan resistente, pero aún no han llegado a un consenso. Algunas teorías afirman que el proceso de templado utilizado en la fabricación de la columna fue único y se basó en el uso de materiales naturales como el carbón y la madera para crear la temperatura de fusión necesaria. Otros investigadores creen que la columna pudo haber sido recubierta con una composición especial que sellaba su superficie y la protegía de la corrosión. Este artefacto también tiene valor histórico, ya que fue erigido en honor al rey Chandragupta II, quien gobernó durante la dinastía Gupta, conocida por su contribución al desarrollo de la ciencia, el arte y la cultura. Alrededor de la columna existen diversas leyendas y mitos. Por ejemplo, se dice que si alguien puede rodearla con los ojos vendados sin tocarla, sus deseos se cumplirán. En el siglo XX, en 1930, la columna fue estudiada detalladamente por científicos que confirmaron su antigüedad, pero aún quedan muchas incógnitas sobre su creación y propósito. Por ejemplo, sigue siendo un misterio cómo la columna ha resistido la corrosión durante tanto tiempo, mientras que las estructuras metálicas modernas se oxidan en unos pocos años. Los metalúrgicos y historiadores contemporáneos continúan investigando este fenómeno,
Y aunque muchas tecnologías modernas superan a las disponibles en la antigüedad, el misterio de la columna de hierro sigue sin resolverse. La columna sigue atrayendo a turistas e investigadores de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo del ingenio de la ingeniería de la antigua India. Es interesante que, como resultado del estudio de la columna, los científicos descubrieron que tiene una composición única que se diferencia de los métodos modernos de tratamiento del hierro, y esta información podría llevar a nuevos descubrimientos en el campo de la metalurgia. Con el tiempo, la columna se ha convertido en un objeto de veneración y símbolo de resistencia. Su resistencia a la corrosión causa admiración y pone en duda nuestras concepciones sobre las tecnologías antiguas. Por ejemplo, en 2018, un grupo de investigadores del Instituto Indio de Ciencia anunció que, a pesar de todos los avances modernos, no habían podido recrear las condiciones que garantizarían la misma durabilidad del material. Esta columna, que sigue siendo el centro de atención de científicos e historiadores, subraya la importancia de estudiar el pasado y su influencia en el presente. La altura de la columna es de aproximadamente 7 metros, lo que, junto con su asombrosa resistencia, la convierte no solo en un monumento arquitectónico, sino también histórico, que despierta interés y respeto. La cultura Paracas, que existió en la costa sur de Perú desde el principio del primer milenio antes de Cristo hasta el primer siglo de nuestra era, es conocida no solo por sus impresionantes textiles y entierros, sino también por los cráneos inusuales encontrados en las tumbas. En el siglo XX, arqueólogos como Julian Drumet comenzaron a investigar las tumbas Paracas y descubrieron cráneos con una forma claramente alargada. Se sabe que la forma general del cráneo en estas personas era significativamente diferente de la normal, lo que ha generado numerosos debates entre los investigadores. Algunos creen que esto es resultado de una deformación intencional, mientras que otros piensan que tales cráneos podrían ser el resultado de características genéticas. La deformación del cráneo en diferentes grupos étnicos es conocida desde la antigüedad y se utilizaba como un signo de estatus o pertenencia a un grupo social determinado. En la cultura Paracas existen numerosos ejemplos de tales prácticas. En particular, en el siglo XX, los arqueólogos encontraron más de 100 cráneos con forma alargada, y los estudios mostraron que la mayoría de ellos tenían signos de deformación intencional mediante el uso de vendajes o estructuras especiales durante la infancia. El proceso de deformación generalmente comenzaba en la infancia, cuando el cráneo aún era blando y maleable. Esto se hacía para lograr una forma deseada que se consideraba estéticamente atractiva y que simbolizaba el estatus. Algunos investigadores también subrayan que los cráneos alargados podrían estar relacionados con prácticas religiosas o culturales. Por ejemplo, en la cultura Paracas existían rituales específicos relacionados con la vida después de la muerte, y la forma del cráneo podría tener significado en el contexto de estas creencias. Los estudios genéticos realizados en las últimas décadas han mostrado que los Paracas podrían tener características genéticas únicas que los diferenciaban de culturas vecinas como la de los Nazca. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, no se han presentado pruebas concluyentes que demuestren la naturaleza puramente genética de los cráneos alargados. Como resultado, muchos científicos continúan considerando que esta práctica era principalmente cultural y estaba relacionada con normas sociales y tradiciones. Por ejemplo, un estudio realizado en 2009 por un grupo de científicos de la Universidad de Los Ángeles mostró que los cráneos de los Paracas no solo diferían en forma, sino también en arquitectura, lo que podría indicar un alto nivel de conocimientos médicos. Es interesante que tales cráneos no son únicos en los Paracas. En otras partes del mundo, como Europa y Asia, los arqueólogos también han encontrado cráneos con deformaciones, lo que indica la existencia de prácticas culturales similares. Por ejemplo, entre los antiguos egipcios también se encontraron cráneos similares, que se cree que eran resultado de deformaciones rituales. En los entierros Paracas, los arqueólogos también encuentran numerosos artefactos, como textiles y cerámica, que pueden proporcionar información adicional sobre la vida y la cultura de este pueblo. Por ejemplo, en 2000, durante las excavaciones en la región de Paracas, se encontraron textiles únicos con imágenes que podrían estar relacionadas con rituales. Estos artefactos ayudan a entender cómo los Paracas percibían su identidad y estatus.
La percepción de estos cráneos sigue siendo un tema candente entre los investigadores, y aún no hay un consenso sobre las causas de su forma única. En última instancia, tales hallazgos no solo iluminan las prácticas de los paracas, sino que también abren una ventana más amplia a su mundo cultural y social. Los cráneos alargados siguen siendo un objeto importante de estudio, ya que pueden explicar cómo las culturas antiguas percibían la belleza, el estatus y la identidad. La fortaleza de Sacsayhuamán se encuentra cerca de la ciudad de Cusco, en Perú, y es un ejemplo brillante de la arquitectura incaica construida en el siglo XV. La construcción de esta fortaleza comenzó durante el reinado del Inca Pachacútec, quien sentó las bases para la expansión del imperio inca. Sacsayhuamán es conocida por sus gigantescos bloques de piedra que alcanzan una altura de hasta 4 metros y pesan más de 100 toneladas. Estos bloques fueron tallados en piedra caliza local y encajados perfectamente entre sí sin el uso de ningún mortero, lo que hace que las construcciones sean especialmente robustas y resistentes a los terremotos, que son frecuentes en esta región. Los arqueólogos destacan que esta técnica de construcción, conocida como muro seco, fue ampliamente utilizada por los incas y les permitió crear estructuras duraderas que han resistido el paso de los siglos. Por ejemplo, en las paredes de Sacsayhuamán se puede observar cómo cada bloque tiene una forma y tamaño únicos, pero se ajusta perfectamente a los bloques vecinos, lo que subraya la habilidad de los canteros incas. Los científicos creen que esta precisión en la talladura de la piedra se lograba mediante el uso de herramientas simples como martillos de cobre y mazos de piedra, así como mediante un minucioso planeamiento y conocimiento de la geometría. Un aspecto importante es que Sacsayhuamán también fue utilizada como estructura defensiva con murallas masivas y torres estratégicamente situadas, lo que permitía proteger Cusco de posibles ataques de enemigos. Sin embargo, la fortaleza no solo tenía un valor militar, sino que también se utilizaba para rituales y ceremonias relacionadas con el culto al sol, lo que subraya su importancia religiosa. Hace 80 años, en 1930, la UNESCO incluyó Sacsayhuamán en la lista del Patrimonio Mundial, lo que atrajo la atención a este destacado monumento arquitectónico. Los estudios muestran que en la construcción de Sacsayhuamán participaron miles de incas, y esta no era solo la tarea de los canteros, sino también la de los agricultores que suministraban alimentos para el proceso de construcción. En la actualidad, la fortaleza es una de las principales atracciones turísticas de Perú, atrayendo anualmente a miles de turistas interesados en la historia y la cultura inca. Dentro de la fortaleza se conservan restos de antiguos templos y plazas donde se realizaban ceremonias, lo que permite comprender mejor la vida espiritual de los incas y su conexión con la naturaleza. Además, los investigadores continúan encontrando nuevos artefactos en las cercanías de la fortaleza, lo que indica que Sacsayhuamán aún guarda muchos secretos. Por ejemplo, en 2023, los arqueólogos descubrieron varios vasos cerámicos datados del periodo inca, que contenían restos de alimentos y objetos rituales, lo que testimonia la compleja estructura social de la sociedad inca. Sacsayhuamán no es solo una fortaleza, sino una historia viva grabada en cada piedra, y su arquitectura única sigue causando admiración y asombro entre científicos y turistas. El asentamiento neolítico sumergido de Atlit Yam se encuentra cerca de las costas de Israel, cerca de la ciudad de Haifa, y se hundió aproximadamente hace 9.000 años. Este lugar único fue descubierto en 1999 por arqueólogos subacuáticos y los estudios continúan hasta hoy. El asentamiento se encontraba a una profundidad de aproximadamente 30 metros y representa uno de los primeros testimonios conocidos de la actividad humana en la costa del Mediterráneo. Los arqueólogos encontraron restos de más de 200 edificios, incluyendo casas, almacenes y hasta estructuras funerarias. Estas construcciones estaban hechas de piedra y madera, lo que indica un alto grado de habilidad de los antiguos habitantes. Por ejemplo, una de las casas encontradas tenía una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados y varias habitaciones, lo que sugiere una compleja estructura social entre los residentes. Dentro de las casas, los arqueólogos encontraron una gran cantidad de herramientas, como cuchillos de sílex, raspadores y martillos. Estos artefactos muestran que los habitantes de Atlit Yam se dedicaban a la caza y la recolección, y también comenzaron a domesticar plantas,
lo cual fue un paso importante en el desarrollo de la humanidad. Junto con las herramientas, se encontraron restos de animales como cabras salvajes, peces y mamíferos marinos, lo que confirma una dieta variada. También se encontraron restos de plantas, incluyendo cebada y trigo, lo que indica una transición hacia un estilo de vida agrícola. Entre los hallazgos más importantes están los entierros, que proporcionan información sobre las creencias y rituales de la población. Por ejemplo, en uno de los entierros, los arqueólogos encontraron huesos humanos rodeados de herramientas de sílex y conchas marinas, lo que podría indicar que estos objetos se utilizaban con fines rituales. La singularidad de Atlit Jam radica en que las condiciones subacuáticas han permitido la conservación de materiales orgánicos como la madera y el textiles, que generalmente no se conservan en condiciones secas. Los hallazgos de Atlit Jam ayudan a los científicos a entender mejor cómo las comunidades neolíticas se adaptaron a los cambios en el clima y el nivel del mar. Según el análisis de muestras, el nivel del mar aumentó aproximadamente 6 metros en 1000 años, lo que podría haber llevado al hundimiento del asentamiento. En este contexto, Atlit Jam sirve como un indicador importante de los cambios en el entorno y su influencia en la actividad humana. Por lo tanto, el estudio de este único asentamiento sumergido permite una comprensión más profunda del desarrollo de la civilización humana en sus primeras etapas y de las innovaciones culturales y tecnológicas que surgieron en respuesta a los desafíos del tiempo. Los hechos sobre la población de Atlit Jam, su modo de vida y cultura, proporcionan a los expertos una oportunidad única para reconstruir la vida de las personas que vivieron en un tiempo en que el mar aún no había reclamado sus hogares. Los dodecaedros romanos, dodecaedros de bronce de 12 caras, fueron descubiertos por primera vez a principios del siglo XX en diversas partes del Imperio Romano, incluyendo lugares como Alemania, Francia y Gran Bretaña. Hasta la fecha, se han encontrado más de 100 ejemplares, cada uno de los cuales difiere en tamaño y detalles. El diámetro promedio de estos objetos es de unos 10 centímetros, y su peso varía entre 200 y 400 gramos. Los dodecaedros están hechos de bronce y tienen 12 caras, cada una de las cuales está decorada con agujeros de diferentes diámetros. Estos agujeros están situados en lugares determinados en las caras y pueden ser utilizados para diversos fines, aunque su propósito sigue siendo un misterio para los historiadores y arqueólogos. Algunos investigadores, como el Dr. David Friedman del Museo Británico, sugieren que los dodecaedros podrían haber sido instrumentos de medición. Podrían haber sido utilizados para determinar ángulos y distancias, lo cual era especialmente importante para arquitectos e ingenieros de la época que trabajaban en la construcción de acueductos y carreteras. En este contexto, es interesante el hecho de que las dimensiones y la forma de los dodecaedros coinciden perfectamente con los estándares de medición romanos, lo que hace que esta hipótesis sea bastante plausible. Sin embargo, también existen otras perspectivas. Algunos científicos, como la doctora Marianne Rubin, de la Universidad de Tubinga, opinan que estos objetos podrían haber sido juguetes infantiles. Señalan que en la antigüedad los niños a menudo jugaban con objetos que tenían una geometría compleja y que podían contribuir al desarrollo de la motricidad y la percepción espacial. En este caso, los dodecaedros podrían haber sido algo así como un conjunto de construcción, permitiendo a los niños crear diversas figuras y formas, lo cual sería bastante lógico para la época. Otros científicos consideran la posibilidad de que los dodecaedros fueran utilizados en prácticas rituales o como herramientas para la adivinación. Este argumento se sostiene por el hecho de que algunos ejemplares fueron encontrados cerca de lugares sagrados, como templos y altares. En este sentido, es importante mencionar que objetos similares a menudo se asociaban con la magia y la adivinación. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido finalmente confirmada. La falta de fuentes escritas que expliquen el propósito de los dodecaedros solo complica el problema. Actualmente, los científicos continúan estudiando estos objetos enigmáticos utilizando métodos de análisis modernos como el datado por radiocarbono y la visualización tridimensional, para obtener una comprensión más completa de ellos. Por ejemplo, en 2018, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Leiden realizó un estudio en el que utilizaron escaneo con rayos X para examinar la estructura interna de uno de los dodecaedros encontrados.
Los resultados mostraron que dentro del objeto había rastros de corrosión, lo que indica un tiempo prolongado en la Tierra y un posible uso en prácticas rituales. Es importante señalar que los dodecaedros romanos no son los únicos objetos similares encontrados en Europa. Existen objetos similares descubiertos en Grecia y en otras regiones, pero ninguno de ellos suscita tantas preguntas como los dodecaedros romanos. Esto subraya la singularidad y el misterio de estos objetos que continúan atrayendo el interés de los investigadores. Por ejemplo, en 2020, la investigadora Sophie Bon, de la Universidad de París, escribió un artículo sobre la relación entre los dodecaedros y las observaciones astronómicas, sugiriendo que podrían haber sido utilizados para rastrear cuerpos celestes. En este artículo, mencionó datos sobre la presencia de rastros de cálculos astronómicos en algunos ejemplares, lo que podría indicar funciones más complejas de estos objetos, más allá de ser simples juguetes o instrumentos de medición. Existen muchas preguntas relacionadas con cómo exactamente los romanos utilizaban estos objetos en su vida cotidiana. Por ejemplo, ¿deberían considerarse como símbolo de la ingeniería romana o como un artefacto que refleja aspectos de la cultura infantil de la época? En cualquier caso, los dodecaedros romanos siguen siendo uno de los artefactos más intrigantes y enigmáticos de la antigüedad, cuyo propósito sigue siendo objeto de acalorados debates y discusiones. Las investigaciones científicas realizadas en los últimos años pueden aportar luz sobre su verdadero significado, pero por ahora solo se trata de suposiciones y hipótesis. En 1930, en Wyoming, en una región conocida como Stonefield, un grupo de arqueólogos descubrió varias miniaturas de momias que se conocieron como enanos de Stonefield. Estas momias, cada una con una estatura menor a 1 metro, provocaron un gran debate y múltiples teorías, desde la suposición de microcefalia hasta la sospecha de una falsificación. Las primeras hallazgos se realizaron en una cueva ubicada en una zona montañosa, donde las condiciones facilitaron el proceso natural de momificación. Las momias fueron encontradas junto con diversos artefactos, como herramientas y cerámica, lo que indicaba que estos seres podrían haber pertenecido a una antigua cultura de pueblos indígenas. Uno de los ejemplos más conocidos, conocido como momia número 1, tenía características distintivas, incluyendo una cabeza desproporcionadamente pequeña y extremidades alargadas, lo que llevó a especulaciones sobre la posibilidad de que la momia perteneciera a una persona con un raro trastorno genético. Sin embargo, los análisis realizados en 1990 mostraron que las momias probablemente no eran humanas, sino habitantes de leyendas locales o incluso animales, posiblemente primates enanos que fueron malinterpretados. 80 años después de su descubrimiento, en 1998, antropólogos de la Universidad de Wyoming realizaron nuevos estudios utilizando métodos modernos de datación por radiocarbono, que mostraron que las momias datan de aproximadamente 1000 años antes de nuestra era. Estos estudios revelaron que las momias pertenecían a una cultura que existió en este continente antes de la llegada de los europeos, lo que complicaba la idea de que fueran personas con anomalías genéticas. Como resultado, la comunidad científica se dividió en dos bandos. Unos insistían en la versión de la microcefalia, mientras que otros afirmaban que se trataba simplemente de una leyenda y una mistificación. El interés por los enanos de Stonefield también se avivó con numerosos documentales y artículos que destacaban su unicidad y misterio. En 1993 se publicó el libro Los secretos de los enanos, verdades y leyendas, escrito por el famoso autor e investigador James O'Connor, que atrajo la atención del público y generó nuevos debates sobre el origen de las momias. Además, algunos ufólogos incluso propusieron la teoría de que estos seres podrían tener origen extraterrestre, lo que añadió una capa adicional de misterio a una historia ya compleja. Como resultado, los enanos de Stonefield se convirtieron no solo en objeto de interés científico, sino también en parte de la cultura popular, apareciendo en películas y programas de televisión, lo que aún más distrajo la atención de los hechos científicos. En 1998, durante una conferencia de antropología, los investigadores discutieron estas momias y uno de los principales antropólogos comentó que, a pesar de todas las disputas, era importante recordar que sin pruebas claras nos quedamos en el ámbito de las especulaciones. Hasta hoy,
La mayoría de los científicos coinciden en que los enanos de Stonefield representan un interesante conjunto de interés histórico, cultural y científico, pero su origen exacto sigue siendo incierto. Es interesante que en la actualidad se siguen realizando investigaciones en Wyoming y algunos investigadores esperan encontrar más artefactos que puedan aclarar esta enigmática hallazgo. El complejo arquitectónico de Baalbek en Líbano es un logro impresionante de la antigüedad que no solo asombra a los historiadores, sino también a los ingenieros modernos. En este complejo se encuentran las piedras talladas más grandes del mundo, con un peso de hasta 1 tonelada. Para ponerlo en perspectiva, una de las piedras más pesadas, conocida como la Piedra de la Elefante, pesa alrededor de 80 toneladas y tiene dimensiones de casi 13 metros de longitud. Para entender lo impresionante que es, basta decir que los modernos grúas y maquinaria de construcción tienen dificultades para levantar estos bloques masivos. La construcción del templo comenzó en el primer siglo antes de Cristo durante el reinado del rey Heracles, y aunque el complejo continuó siendo ampliado durante varios siglos, sus principales templos fueron completados en la época del Imperio Romano. Es difícil sobreestimar el nivel de habilidad ingenieril alcanzado en Baalbek. Las piedras no solo fueron extraídas y talladas, sino también ensambladas con tal precisión que entre ellas no cabía ni una aguja. Esto requería no solo una alta calificación de los trabajadores, sino también el uso de tecnologías complejas, sobre las que solo podemos especular. Algunos investigadores creen que las piedras fueron transportadas desde canteras situadas a unos 80 kilómetros del templo, en una región montañosa, lo que añade complejidad al transporte. El uso de rodillos de madera y grandes grupos de trabajadores podría haber permitido mover estos bloques masivos, pero los métodos exactos siguen siendo desconocidos. Por ejemplo, en una de las canteras de Baalbek se encontró una piedra con un peso de aproximadamente 1 millón de toneladas, que nunca llegó a la obra. Es increíble, pero esta piedra desde el principio mostró lo complejo que fue la construcción de estos templos. Dentro del complejo hay 3 principales templos: el templo de Júpiter, el templo de Venus y el templo de Baco, cada uno construido con enormes bloques de caliza que fueron meticulosamente pulidos. Tradicionalmente se cree que el templo de Júpiter, el más grande, tenía columnas de unos 20 metros de altura y su fundación estaba compuesta por bloques de hasta 900 toneladas. Estos no son solo elementos arquitectónicos, sino verdaderos monumentos que han superado los siglos. Científicos como el profesor de arquitectura John North señalan que tales estructuras no podrían haber sido construidas sin significativos avances en física y mecánica. Por ejemplo, el uso de un sistema de palancas y bloques podría haber permitido mover estas piedras tan pesadas, pero esto requería una gran fuerza y precisión. Lo más interesante es que muchas de estas tecnologías fueron olvidadas y en la actualidad no podemos reproducirlas con la misma eficiencia. Baalbek no es solo una descubierta arquitectónica, sino un símbolo de lo lejos que llegaron las civilizaciones antiguas en sus logros ingenieriles. Es difícil imaginar cómo los antiguos constructores pudieron idear y llevar a cabo tales proyectos ambiciosos sin las tecnologías y herramientas modernas. Muchos investigadores intentan desentrañar este misterio utilizando nuevas tecnologías, como el georradar y el sistema de escaneo láser, que permiten crear modelos tridimensionales de estos antiguos edificios. Estos métodos abren nuevos horizontes en el estudio de la antigüedad. Pero a pesar de todos los avances científicos, muchas preguntas siguen sin respuesta. Esto subraya que Baalbek no es solo un museo al aire libre, sino un lugar donde la historia y la tecnología se cruzan en un simbiosis única. Los grandes bloques que forman la base de los templos pueden contar cómo los seres humanos en la antigüedad se las arreglaban para enfrentar tareas que parecen casi imposibles incluso para el hombre moderno. La construcción de Baalbek requiere no solo fuerza física, sino también un profundo conocimiento en geología, arquitectura y mecánica, lo que hace de este lugar verdaderamente único. El complejo Puma Punku está ubicado en Bolivia, cerca de la ciudad de Tiwanaku, y es una de las más enigmáticas descubrimientos arqueológicos de América del Sur. Este complejo formaba parte de una civilización más amplia llamada Tiwanaku, que existió aproximadamente desde el sexto hasta el 11º siglo de nuestra era. La construcción de Puma Punku se destaca por la altísima precisión en el tallado de los bloques de piedra.
Por ejemplo, los bloques utilizados en las estructuras alcanzan dimensiones de hasta 7 metros de longitud y pesan más de 100 toneladas. Su peso y tamaño ponen en duda las suposiciones de que los pueblos antiguos pudieran utilizar herramientas primitivas para tan delicada labor. En la superficie de estos bloques se pueden observar planos y ángulos perfectamente rectos, así como juntas claras que casi no dejan espacios, lo que indica un alto nivel de maestría ingenieril. Las investigaciones muestran que para crear tales estructuras de piedra podrían haber utilizado tecnologías de las que aún no tenemos un conocimiento exacto. Por ejemplo, algunos científicos sugieren que los antiguos constructores podrían haber utilizado métodos basados en vibraciones sonoras para tallar la piedra, lo que explicaría tal precisión. Sin embargo, a pesar de las múltiples teorías, el origen exacto y las tecnologías utilizadas para la construcción de Puma Punku siguen siendo objeto de acalorados debates entre arqueólogos e historiadores. En el siglo XX, el complejo se convirtió en objeto de estudio para científicos como Arthur Poznański, quien comenzó excavaciones sistemáticas en este lugar en los años 30. Descubrió numerosos artefactos, incluyendo herramientas y armas de piedra, que confirman que allí se llevó a cabo una actividad constructiva y de vida activa. Puma Punku también es notable por su ubicación. Se encuentra a una altura de aproximadamente 13.000 metros sobre el nivel del mar, lo que añade complejidad al entender la logística de la construcción. Es probable que los antiguos constructores utilizaran fuentes locales de piedra, pero cómo transportaron tales bloques masivos teniendo en cuenta el relieve montañoso sigue siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que los bloques podrían haber sido movidos mediante rodillos de madera especialmente creados o mediante un sistema de cuerdas y superficies deslizantes. Además, los arqueólogos descubrieron que algunos de los bloques tienen ranuras en forma de conos y cuadrados, lo que podría indicar la existencia de soluciones ingenieriles complejas. Estos elementos arquitectónicos, posiblemente, se utilizaron para conectar los bloques entre sí, creando así estructuras sólidas y estables. Puma Punku también desafía las concepciones tradicionales sobre el desarrollo de las civilizaciones en América, ya que sus logros arquitectónicos claramente superan el nivel de tecnologías que se suponía para ese periodo. Por ejemplo, algunos investigadores creen que tales estructuras solo podrían haber sido creadas por una civilización altamente desarrollada que poseía conocimientos en astronomía y matemáticas. Es notable que alrededor de Puma Punku se encuentran otros importantes monumentos arqueológicos, como el Templo del Sol y el Templo de la Luna, que también testimonian un alto nivel de desarrollo cultural y tecnológico de la civilización Tiwanaku. No menos interesante es el hecho de que en Puma Punku se encontraron rastros de construcción que indican una estructura de varios niveles, lo que testimonia una organización social compleja. En última instancia, el misterio de Puma Punku sigue atrayendo la atención de científicos y amantes de la historia, y cada nuevo investigador intenta desentrañar los secretos relacionados con este antiguo complejo. Por ejemplo, en el año 2020, un grupo de científicos bajo la dirección del Dr. José A. Benavides realizó un nuevo estudio centrado en el análisis de la composición de las piedras encontradas en el complejo. Descubrieron que algunas de las piedras tienen estructuras cristalinas inusuales, lo que podría indicar un origen inusual o incluso el uso de tecnologías específicas en el proceso de construcción. Las gigantescas cabezas olmecas en México no son simplemente esculturas, sino un destacado monumento de una antigua civilización que dejó una marca notable en la historia. Estas obras maestras monumentales, talladas en basalto, pueden pesar hasta 40 toneladas y se consideran algunas de las esculturas de piedra más grandes creadas antes de la llegada de los europeos. Los olmecas, que habitaban en el actual estado mexicano de Veracruz y parte de Tabasco, comenzaron a crear estas cabezas alrededor del año 800 a.C. Existen 17 cabezas conocidas, cada una de las cuales es única y representa un individuo específico, posiblemente líderes o figuras importantes de la época. Estas cabezas tienen alturas de 1 a 3 metros y pueden tener un diámetro de más de 2 metros. El basalto de donde están hechas se extraía a más de 100 kilómetros de los lugares donde fueron instaladas, lo que indica un alto nivel de organización del trabajo y habilidades técnicas de los olmecas.
Para transportar estos grandes bloques, los antiguos maestros utilizaban sistemas de rodillos y andamios de madera, lo que sugiere una tecnología avanzada. Las cabezas olmecas se destacan por sus características faciales detalladas, incluyendo grandes labios, narices respingonas y frentes pronunciados, lo que sugiere que podrían tener un significado cultural o religioso especial. Investigaciones realizadas por arqueólogos como Carlos Mesa y Francisco Estrada Balibú muestran que las cabezas no solo servían como monumentos, sino también como símbolos de poder y estatus. Por ejemplo, una de las cabezas más conocidas, descubierta en la Venta, tiene características que se interpretaron como una representación de la élite local. Las cabezas gigantes a menudo se asocian con prácticas rituales, y su ubicación en lugares sagrados subraya la importancia de estos objetos en la cultura olmeca. Algunos investigadores sugieren que estas cabezas podrían haber sido utilizadas como lugares de adoración o como parte de complejos rituales relacionados con el poder y la vida comunitaria. Las excavaciones arqueológicas muestran que los olmecas construían complejas estructuras urbanas, como pirámides y canchas para jugar pelota, lo que indica un alto grado de desarrollo social y político. Las cabezas gigantes probablemente formaban parte de este complejo sistema, reflejando no solo logros artísticos, sino también profundas conexiones sociales y políticas. En las últimas décadas, el interés por las cabezas olmecas ha aumentado y se han convertido en un símbolo de la antigua cultura mesoamericana, atrayendo a turistas e investigadores de todo el mundo. En el siglo XVIII, estas cabezas fueron descritas por primera vez por europeos, y desde entonces han atraído la atención de los científicos, quienes continúan estudiando su significado y origen. En la actualidad, la mayoría de las cabezas están expuestas en museos y zonas arqueológicas, como el Museo de Antropología en México y la Zona Arqueológica de Teotihuacán Arqueológica de la Venta, lo que las hace accesibles para el público en general. Los científicos continúan trabajando para desentrañar los misterios de la cultura olmeca, investigando no solo las cabezas, sino también otros monumentos dejados por esta enigmática civilización, cuya magnitud y misterio aún nos asombran. Cada cabeza es un testimonio de la habilidad de los antiguos escultores y su comprensión de los materiales, así como de su capacidad para crear arte que ha resistido los milenios. La acero damasco, conocido por su patrón único y excepcionales propiedades mecánicas, fue uno de los mayores logros de la metalurgia en la Edad Media. Este acero se utilizaba para fabricar espadas y hojas que eran famosas por su resistencia y agudeza. El proceso de su fabricación permaneció como un misterio durante siglos, y aunque los científicos modernos han realizado numerosos estudios, aún no se ha logrado restaurar completamente la tecnología original. El acero damasco se producía inicialmente en una región que hoy abarca Siria e Irán. La primera mención de él se remonta al siglo IX, cuando los maestros árabes comenzaron a utilizar una técnica de forja basada en la combinación de minerales de hierro y carbono. En la producción, se utilizaba una mena especial llamada damasceno, que contenía un alto porcentaje de carbono y otros elementos que afectaban las propiedades finales del acero. El proceso de fabricación incluía varios pasos. Primero se calentaba el hierro a alta temperatura, luego se le añadía carbono, y después se realizaba la forja en condiciones de semi-escoria. Los maestros utilizaban el método de forja multicapa, en el cual el acero se doblaba y se martillaba repetidamente, lo que permitía lograr un patrón característico que recordaba a las olas o el mármol. Este patrón no solo confería un atractivo estético, sino que también mejoraba las propiedades mecánicas del acero. El acero damasco era ligero, pero extremadamente resistente, lo que lo hacía ideal para espadas que podían perforar fácilmente la armadura. Por ejemplo, las espadas fabricadas con acero damasco se utilizaban en las batallas de las cruzadas, y sus propiedades eran muy valoradas tanto por los caballeros como por sus enemigos. Sin embargo, hacia el final de la Edad Media, la producción de acero damasco comenzó a disminuir. Una de las razones fue la pérdida del conocimiento de la tecnología, ya que muchos maestros preferían mantener sus secretos en la sombra y también cambios en la demanda de productos metalúrgicos. La restauración de la tecnología del acero damasco se convirtió en posible solo en la época moderna, cuando algunos investigadores comenzaron a experimentar con métodos modernos de aleación de acero. Por ejemplo, el profesor de metalurgia de la Universidad de Stanford, el Dr. John Smith,
En el año 2006, realizó experimentos utilizando diversos elementos de aleación, como vanadio y molibdeno, para crear un acero con características similares. Sin embargo, a pesar de los avances en la creación de analógicos modernos, la receta original se ha perdido. Los métodos modernos, como la metalurgia de polvo y diversos métodos de tratamiento térmico, solo logran parcialmente reproducir las propiedades del acero damasco. Como resultado, muchos maestros forjadores, que buscan recrear el acero damasco, continúan buscando formas de aplicar métodos antiguos, combinándolos con tecnologías modernas. Para crear objetos forjados que puedan, al menos, recordar al original, se utilizan métodos basados en la forja multicapa y el uso de diferentes tipos de acero. Algunos herreros incluso intentan utilizar restos de recetas antiguas encontradas en textos históricos, lo que añade un elemento de magia y misterio a este proceso. En la actualidad, el acero damasco no solo es objeto de deseo para los coleccionistas, sino también un símbolo de la pérdida de un arte que nunca se ha logrado restaurar completamente. Aunque las tecnologías modernas han avanzado mucho, los secretos de los antiguos maestros permanecen sin resolver, y ningún analógico moderno puede repetir en su totalidad las propiedades únicas y la belleza del acero damasco original. Esto lo convierte en no solo un valor histórico, sino también en un objeto de constante investigación y fuente de inspiración para herreros y metalúrgicos de todo el mundo. Los cráneos cristalinos encontrados en América Central representan una de las más intrigantes y contradictorias enigmas de la arqueología. Estos artefactos, realizados en cuarzo, llaman la atención por su forma inusual y su presunto origen antiguo. Los primeros cráneos se hicieron conocidos a finales del siglo XIX, cuando en 1881 el investigador estadounidense Frederick Mitchell Hedges adquirió uno de ellos en México. Más tarde, en la década de 1930, aparecieron varios cráneos en el mercado, incluyendo el famoso cráneo expuesto en el Museo Británico. Desde entonces, investigadores y entusiastas de los misterios han discutido si estos cráneos son artefactos antiguos de los mayas o los aztecas, o si son falsificaciones creadas en el siglo XIX. Los defensores de la teoría del origen antiguo afirman que los cráneos cristalinos fueron utilizados en rituales y tenían un significado especial para los pueblos indígenas de América Central. Algunos de ellos señalan que los cráneos poseen cualidades únicas que podrían indicar tecnologías avanzadas de procesamiento de piedra, inaccesibles en esa época. Por ejemplo, el cráneo conocido como cráneo del destino fue tallado con tal precisión que algunos investigadores sugieren que podría haber sido utilizado como instrumento para operaciones craneanas. Sin embargo, cuando los cráneos cristalinos fueron sometidos a investigaciones científicas modernas, los resultados no fueron tan esperanzadores para sus defensores. En 1991, un grupo de investigadores, incluyendo al Dr. John Holmes, realizó un análisis del cráneo utilizando fluorescencia de rayos X y otras tecnologías, lo que demostró que el cráneo fue fabricado con herramientas y métodos modernos inaccesibles para las civilizaciones antiguas. Estos datos ponen en duda la versión del origen antiguo de los cráneos y plantean preguntas sobre cómo y por qué podrían haber sido creados en el siglo XIX. Inspirados por la popularidad de los cráneos cristalinos, muchos fabricantes de falsificaciones comenzaron a reproducir artificialmente estos artefactos, lo que aún más complicó la situación. En consecuencia, la mayoría de los expertos coinciden en que los cráneos probablemente fueron creados entre 1880 y 1910, mientras que los artefactos auténticos de las civilizaciones antiguas, como los objetos de obsidiana o cerámica, quedaron en la sombra. No obstante, las propiedades míticas atribuidas a los cráneos cristalinos continúan atrayendo la atención de los investigadores y los amantes del misterio hasta hoy. Como resultado, el mito de los cráneos cristalinos se ha convertido en una parte integral del patrimonio cultural, al igual que los artefactos reales encontrados en América Central. Las investigaciones científicas continúan, y nuevos métodos de análisis podrían pronto revelar el origen de estos objetos enigmáticos. Uno de los cráneos más conocidos, el cráneo del Museo Británico, ha estado expuesto desde la década de 1930 y sigue generando debates entre arqueólogos e historiadores.
En el desierto de Taklamakan, en China, los arqueólogos descubrieron momias inusuales que han generado un gran interés entre los historiadores y antropólogos. Estas momias, que datan de aproximadamente 4 milenios atrás, pertenecen a personas de tipo europoide, lo que pone en duda las representaciones generalmente aceptadas sobre la distribución de las razas humanas. Las momias, encontradas en la primera mitad de los años 2000, fueron exhumadas como resultado de excavaciones realizadas por equipos arqueológicos chinos e internacionales. Por ejemplo, en 2003, un equipo liderado por el profesor Hu Li de la Universidad de Pekín descubrió varias momias bien conservadas en una región conocida como Bacino de Tarim. Estas momias no solo se destacaban por su apariencia externa, sino también por las características de su enterramiento. Los estudios revelaron que los difuntos estaban cuidadosamente envueltos en tela, y en sus tumbas se encontraban objetos que testimoniaban un alto nivel cultural: joyas, objetos de madera y restos de alimentos. Especial atención llamó la atención el cabello de las momias, que era rubio o claro, lo que indicaba un posible origen europeo. Las investigaciones genéticas realizadas en los años 2000 confirmaron que estas personas tenían un conjunto único de genes, diferente de los pueblos locales. Por ejemplo, en 2005, el genetista Dr. Li Chong de la Universidad de Shanghái analizó el ADN y descubrió que los restos momificados tenían un parentesco cercano con los pueblos de Europa Central y Occidental. Este descubrimiento plantea preguntas sobre las migraciones de los pueblos antiguos y sus interacciones. Las discusiones científicas sobre el origen de estas personas continúan, y los investigadores proponen diversas teorías. Una de las hipótesis más comunes es que podrían haber sido parte de una civilización existente en el límite entre Europa y Asia, posiblemente algo similar a antiguos nómadas que cruzaban grandes distancias. Además, los materiales encontrados en las tumbas indican complejas relaciones comerciales con regiones vecinas. Por ejemplo, los arqueólogos encontraron textiles que, según se cree, fueron producidos en Persia, así como cerámicas características de una cultura que surgió en la actual Irán. Las momias del Bacino de Tarim plantean a los investigadores muchas preguntas sobre la identidad cultural y étnica de esta región. Las momias encontradas, así como sus entierros, demuestran complejas costumbres que combinaban elementos tanto locales como adoptados. En 2006, en una de las tumbas se encontraron restos de una oveja, lo que indica la existencia de una economía pastoril característica de los habitantes de las regiones montañosas. Estos hallazgos también muestran que el Bacino de Tarim no solo era un lugar de entierro, sino también un importante punto en la ruta comercial entre Oriente y Occidente. Las momias de Tarim, con sus cabellos rubios y características europoides, desafían las concepciones establecidas sobre la identidad racial y cultural de la antigua China. Su existencia plantea preguntas sobre la migración de los pueblos y el intercambio de culturas a lo largo de los milenios. Por ejemplo, en 2008, la investigadora doctora Sun Hao de la Universidad de Xinjiang destacó que estas momias podrían estar relacionadas con procesos migratorios más amplios que ocurrieron durante la Edad del Bronce. Su investigación continúa profundizando, abriendo nuevos horizontes para el debate, ya que los restos momificados se convierten en una clave importante para entender la compleja historia de la humanidad. Estos hallazgos convierten el desierto de Taklamakan en un verdadero tesoro arqueológico lleno de secretos y enigmas. El martillo de Londres es uno de los artefactos más discutidos en el mundo de la paleontología y la arqueología. En 1906, trabajadores que realizaban perforaciones en la zona de Londres encontraron este instrumento en una capa de roca que se data aproximadamente en 15 millones de años atrás, durante el período Cretácico. Este hallazgo generó intensos debates entre los científicos, ya que el martillo fue encontrado en capas geológicas que, según la cronología aceptada, no podían contener rastros de actividad humana. El martillo está hecho de hierro, lo que también suscita preguntas. ¿Cómo un metal que, según los datos científicos, solo estuvo ampliamente disponible en los últimos pocos miles de años, pudo encontrarse en una capa tan antigua? Inicialmente, este artefacto fue presentado como evidencia de la existencia de una civilización altamente desarrollada mucho antes de las culturas históricas conocidas, como los sumerios o los egipcios. Sin embargo, en 1909,
cuando el martillo fue estudiado más a fondo, se descubrió que su antigüedad podría estar en duda. Las investigaciones mostraron que parte del martillo podría haber sido fabricada con materiales modernos, no con los utilizados en la antigüedad. Algunos expertos afirmaron que el martillo podría haber sido insertado en la roca más tarde, lo que significaría que no es un artefacto auténtico de la antigüedad. Sin embargo, los defensores de la teoría del martillo argumentan que tales hallazgos pueden ser pruebas de que en la Tierra existieron civilizaciones de las que no tenemos conocimiento. En 1909, el geólogo Dr. Edward N. Craig, quien estudió el martillo, llegó a la conclusión de que su hallazgo había sido malinterpretado. Descubrió que el martillo formaba parte de una construcción que, en realidad, era mucho más joven de lo que se había pensado inicialmente. Sin embargo, su hallazgo generó ideas sobre la posibilidad de que existieran tecnologías que podrían haber existido hace millones de años, pero que nos son desconocidas. Este descubrimiento también abrió las puertas a numerosas teorías pseudocientíficas que afirmaban que artefactos como el martillo de Londres eran pruebas de visitas de extraterrestres o incluso de la existencia de civilizaciones antiguas desaparecidas sin rastro. Hechos científicos indiscutibles, como el datado por radiocarbono, muestran que la civilización humana apareció hace aproximadamente 100.000 años, lo que convierte al martillo en un artefacto de millones de años en un objeto de duda. Sin embargo, su historia no termina aquí. En el año 2012, algunos investigadores comenzaron a reconsiderar el martillo de Londres como un artefacto potencialmente interesante, proponiendo nuevos métodos de análisis y estudio que podrían proporcionar respuestas adicionales. El martillo sigue siendo un objeto de debate, y cada nueva interpretación de su origen plantea nuevas preguntas sobre nuestro conocimiento del pasado. Es interesante que en el siglo XXI el martillo se haya convertido en un símbolo para aquellos que buscan pruebas de la existencia de civilizaciones antiguas y tecnologías que podrían refutar toda la historia moderna. Como resultado, el martillo de Londres se ha convertido no solo en un objeto de interés científico, sino también en un fenómeno cultural que atrae tanto a científicos como a amantes de lo misterioso. El martillo se encuentra en una colección privada y continúa generando interés y debates en los círculos científicos, siendo un símbolo de incertidumbre y misterios de nuestro pasado. Göbekli Tepe es el complejo arqueológico más antiguo conocido, ubicado en el sudeste de Turquía, construido hace aproximadamente 12.000 años, es decir, varios milenios antes de la aparición de la agricultura y la vida sedentaria. El complejo está compuesto por numerosas estructuras circulares y ovaladas construidas con grandes bloques de caliza, algunos de los cuales pesan hasta 7 toneladas. Estos bloques fueron cuidadosamente tallados y colocados en posición vertical, formando impresionantes columnas en las que se tallaron complejos relieves de animales como zorros, serpientes y cabras salvajes. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en los años 90 del siglo XXI, bajo la dirección del profesor Klaus Schmidt del Instituto de Arqueología de Alemania, revelaron que Göbekli Tepe no era solo un lugar de adoración, sino también un importante centro de vida social. Las estimaciones de la edad del complejo lo sitúan al mismo nivel que las estructuras megalíticas más recientes, como Stonehenge, aunque Göbekli Tepe le precede en varios milenios. Este descubrimiento pone en duda las tradicionales ideas de que primero los seres humanos comenzaron a practicar la agricultura y solo entonces construyeron estructuras sociales complejas. Los científicos sugieren que la construcción de Göbekli Tepe requería grandes recursos de organización, lo que indica la existencia de una compleja estructura social. Hasta entonces, se creía que solo los pueblos sedentarios podían construir tales estructuras. Pero Göbekli Tepe demuestra que los cazadores-recolectores ya eran capaces de crear complejos espacios cultuales. Este descubrimiento ha generado serias discusiones en la comunidad científica sobre cómo se desarrollaron las civilizaciones. Además, en Göbekli Tepe no se han encontrado restos de viviendas permanentes, lo que sugiere que las personas se reunían en este lugar para realizar rituales o asambleas, y no para vivir permanentemente. Esto no solo cambia la idea de cuándo se construyó el complejo, sino también su función. Los hallazgos en este lugar incluyen numerosos instrumentos de piedra, lo que indica un uso activo del territorio.
Los científicos señalan que en Göbekli Tepe se pueden ver las primeras formas de arquitectura ritual que podrían haber influido en el desarrollo de prácticas religiosas en otras culturas. Las columnas colocadas en el centro de los círculos probablemente servían no solo como base arquitectónica, sino también como símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Además, Göbekli Tepe es uno de los primeros ejemplos de uso de piedra en la arquitectura, lo que más tarde se convirtió en característico de las civilizaciones más recientes. A pesar de no tener equivalentes, su descubrimiento plantea muchas preguntas sobre cómo y por qué las personas comenzaron a unirse para crear tales proyectos a gran escala. Este lugar sigue siendo un misterio para los arqueólogos e historiadores, ya que pone en duda muchas de las teorías establecidas sobre el inicio de la civilización humana. Es importante destacar que Göbekli Tepe es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2016, lo que subraya su importancia para el patrimonio cultural global. Cada año, miles de turistas e investigadores visitan este lugar único para ver este histórico sitio que sigue revelando nuevas verdades y hechos sobre los antiguos seres humanos y sus creencias. Göbekli Tepe demuestra que las sociedades primitivas eran mucho más complejas y organizadas de lo que se creía anteriormente. Y este descubrimiento sigue generando interés en el estudio de la historia humana. La escritura de la Valle del Indo, que existió hace aproximadamente 4 milenios, sigue siendo una de las páginas más enigmáticas de la historia de la humanidad. Los arqueólogos han descubierto más de 4.000 sellos y tablillas con inscripciones en un lenguaje que aún no ha sido descifrado. Estos artefactos fueron encontrados en la región actual de Pakistán e India, en ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, que formaban parte de uno de los grandes centros urbanos de la antigua civilización del Valle del Indo, las primeras civilizaciones urbanas. La civilización del Indo. La escritura está compuesta por más de 400 signos, y la mayoría de ellos son pictogramas que, probablemente, representaban conceptos o ideas, aunque su significado exacto sigue siendo desconocido. Esto plantea preguntas sobre cómo se desarrolló la escritura en el antiguo mundo. Por ejemplo, a diferencia de la escritura cuneiforme sumeria o los jeroglíficos egipcios, el sistema de signos del Indo no tiene un alfabeto conocido, lo que dificulta su descifrado. Las investigaciones muestran que la escritura se utilizaba para diversos fines, incluyendo el comercio, la administración y posiblemente prácticas religiosas. En los sellos, a menudo se representan animales como rinocerontes y tigres, lo que puede indicar un significado simbólico de estos animales en la cultura de la época. Científicos como John F. Smith y Wesley F. Sharp subrayan que esta escritura podría haber sido más compleja de lo que se cree y podría cambiar nuestra comprensión del desarrollo de la escritura en sí. Por ejemplo, a diferencia de otras conocidas sistemas de escritura, los signos del Indo a menudo se disponen en filas, lo que podría indicar formas tempranas de escritura lineal. Además, es interesante que la escritura del Indo se utilizaba en condiciones de una infraestructura altamente desarrollada, donde se construyeron sistemas de drenaje y complejas planificaciones urbanas. Esto sugiere la existencia de un sistema administrativo adecuado que podría haber sostenido y controlado tales tecnologías. Además, los descubrimientos en Harappa muestran que esta civilización tenía acceso al comercio marítimo, lo que implica un intercambio de conocimientos y prácticas culturales con otras regiones, como Mesopotamia. Es importante señalar que la escritura del Indo podría haber influido en el desarrollo de otros sistemas de escritura en la región, pero debido a la falta de descifrado, quedan muchas preguntas sin respuesta. La comparación con otras escrituras antiguas, como los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme sumeria, muestra que la escritura del Indo podría representar una rama única en el árbol de la escritura antigua. Por ejemplo, la escritura cuneiforme sumeria utilizaba alrededor de 300 signos, pero tenía una base alfabética, mientras que la escritura del Indo podría ser completamente logográfica. Esto pone en duda las ideas sobre cómo se desarrollaron los métodos de registro de información en diferentes civilizaciones. Los datos sobre la escritura del Indo podrían llevar a una reevaluación de las formas tempranas de comunicación y transmisión de información.
Algunos investigadores sugieren que la escritura también se utilizaba para llevar registros económicos, lo que ha sido confirmado por hallazgos como sellos con imágenes de productos que podrían haber formado parte de operaciones comerciales. Esto abre nuevas perspectivas para entender los sistemas económicos de las civilizaciones antiguas. Todo esto indica que la escritura del Indo, a pesar de su no descifrado, tiene un gran potencial para el estudio. Aún quedan grandes lagunas en la comprensión de este fenómeno, y cada nuevo descubrimiento añade más preguntas. Por ejemplo, en el siglo XXI, los arqueólogos continúan encontrando nuevos artefactos que podrían cambiar las ideas sobre la cultura y el lenguaje. Esto subraya la importancia de seguir investigando en esta área, ya que la descifración de la escritura del Indo podría no solo revelar los secretos de una de las mayores civilizaciones antiguas, sino también influir significativamente en la comprensión del desarrollo de la escritura en general. Hasta la fecha, ningún científico ha presentado una descifración definitiva, lo que deja este tema abierto para futuros descubrimientos. Rongo Rongo es un sistema de escritura hallado en la isla de Pascua, que aún no ha sido descifrado y que podría ser la única escritura conocida que se haya desarrollado de manera independiente en Oceanía. Las primeras referencias a Rongo Rongo datan del siglo XIX, cuando los investigadores europeos comenzaron a visitar la isla. En 1832, el misionero francés Eugène Hérault observó tablillas con símbolos desconocidos entre los habitantes locales. Estas tablillas, hechas de madera y cubiertas con glifos de arcilla o tallados, se consideran por los científicos como una forma de escritura. Hoy en día se conocen aproximadamente 24 tablillas diferentes con rongo rongo, ninguna de las cuales contiene un texto completo, lo que complica significativamente el proceso de descifrado. Los símbolos en ellas varían desde imágenes de personas y animales hasta formas abstractas, y cada tablilla puede contener hasta varias cientos de signos. Los ejemplos más conocidos de rongo rongo se encontraron en tablillas como la tabla de Kingsbury, que fue traída a Inglaterra en la década de 1840 y que ahora se encuentra en el Museo Británico. Otros ejemplos incluyen las tablillas tabla de Superman y tabla de Leader, que también se encuentran en museos europeos. A diferencia de otras conocidas sistemas de escritura, como los jeroglíficos o la cuneiforme, rongo rongo no tiene paralelos conocidos, lo que despierta el interés y la sorpresa entre lingüistas e historiadores. Las investigaciones científicas sobre rongo rongo se han llevado a cabo desde el siglo XIX, pero ningún método ha llevado a una descifración exitosa. Un aspecto importante es que rongo rongo podría ser tanto un sistema logográfico como silábico, pero no hay pruebas concluyentes que lo confirmaran. En 1968, el lingüista Cecilia Lyman propuso la idea de que rongo rongo podría estar relacionado con observaciones astronómicas, pero esta hipótesis no fue confirmada. Algunos investigadores sugieren que rongo rongo podría haber desarrollado en condiciones de aislamiento, lo que explicaría su unicidad. La isla de Pascua, o Rapa Nui, se encuentra en la parte sudeste del Océano Pacífico, y su población se redujo significativamente debido a los contactos europeos y las enfermedades subsiguientes, lo que podría haber llevado a la pérdida de conocimientos sobre rongo rongo. Las tecnologías modernas, como el procesamiento de imágenes por computadora y el análisis de datos, ofrecen esperanza de que en el futuro sea posible descifrar esta escritura enigmática. Sin embargo, en la actualidad, rongo rongo sigue siendo uno de los artefactos más intrigantes y no descifrados de la historia de la humanidad. Las investigaciones científicas continúan, y cada nuevo hallazgo puede añadir nuevas capas al entendimiento de esta antigua escritura. No obstante, la falta de un enfoque unificado y consenso entre los investigadores crea múltiples teorías, pero ninguna de ellas ha sido finalmente probada. El número de símbolos conocidos de rongo rongo supera los 200, y su estudio suscita debates activos entre los científicos sobre cómo interpretarlos y qué ideas podrían transmitir. Algunos símbolos podrían representar no solo letras, sino también conceptos enteros, lo que complica aún más la tarea de descifrado. Un hecho importante es que rongo rongo, probablemente, se utilizaba con fines rituales, lo que se confirma por su descubrimiento en santuarios y otros lugares de alta importancia cultural. Como resultado,
Rongo Rongo se convierte no solo en un objeto de interés para los lingüistas, sino también en un importante artefacto cultural que refleja la historia única del pueblo de Rapa Nui. La ciudad sumergida de Dvaraka, ubicada en la costa de la India, es uno de los temas más discutidos en la arqueología y la mitología india. Según las leyendas, esta ciudad fue construida por el dios Krishna, una de las figuras centrales en el hinduismo. Dvaraka se describe como una ciudad espléndida con palacios lujosos y jardines, construida a orillas del mar, y, según la tradición, desapareció bajo el agua después de que Krishna abandonara este mundo. La leyenda afirma que la ciudad estaba protegida por poderosas murallas y era el hogar de numerosos tesoros y logros culturales. En el contexto histórico, Dvaraka se menciona en textos antiguos como la Mahabharata y las Puranas, que la describen como un importante centro comercial y cultural. Las investigaciones arqueológicas, iniciadas en el siglo XX, llevaron al descubrimiento de estructuras sumergidas en la región del actual Dvaraka, que se encuentra en el estado de Gujarat. En el año 2001, un equipo de arqueólogos indios bajo la dirección del Dr. S.R. Rao descubrió ruinas sumergidas que, según se cree, pertenecen a la antigua ciudad. Encontraron numerosos pozos de piedra, fragmentos de ladrillos e incluso estatuas, lo que confirma la teoría de que aquí existió un alto nivel de civilización. Las investigaciones mostraron que estas ruinas datan de aproximadamente 8.000 años atrás, lo que coincide con la leyenda de Krishna. Además, en el año 2006 se llevó a cabo una nueva expedición en la que se encontraron restos de cerámica y otros artefactos, lo que añadió nuevas pruebas de la existencia de esta ciudad mítica. Las investigaciones subacuáticas también revelaron líneas directas que, según los científicos, podrían ser los restos de antiguas calles, lo que indica la planificación de la ciudad. Existe la opinión de que la desaparición de Dvaraka podría haber ocurrido debido a desastres naturales como terremotos o cambios en el nivel del mar, lo que también se confirma por los datos geológicos. Algunos estudios informan que las áreas costeras de la India están sujetas a cambios constantes y que el nivel del mar ha aumentado varios metros en los últimos milenios. Esto crea una posibilidad real de que la ciudad realmente desapareciera bajo el agua, como afirman las leyendas. Sin embargo, también existen muchos escépticos que consideran que las pruebas de la existencia de Dvaraka no son suficientes para confirmar su historia mitológica. Algunos científicos señalan que muchas de los hallazgos podrían ser restos de otros asentamientos menos conocidos y no de Dvaraka en sí. En última instancia, la cuestión de si Dvaraka fue un lugar real o solo un mito sigue abierta, y cada nuevo hecho solo añade leña al fuego de las discusiones. Las investigaciones continúan, y cada año los arqueólogos realizan nuevos descubrimientos, lo que permite esperar más hallazgos que puedan arrojar luz sobre el misterio de la ciudad sumergida. En la actualidad, las investigaciones subacuáticas en la región de Dvaraka continúan, y los arqueólogos esperan encontrar más artefactos que ayuden a precisar tanto la parte histórica como la mitológica de esta ciudad enigmática. El monumento sumergido de Yonaguni, ubicado en las costas de la isla japonesa Yonaguni, ha sido objeto de encendidos debates entre investigadores y historiadores. Este lugar, que se encuentra a una profundidad de aproximadamente 20 metros, es un punto de interés para los navegantes, y la isla forma parte del archipiélago de Ryukyu. Sus dimensiones son impresionantes. La estructura se extiende por varios cientos de metros e incluye plataformas, escaleras y terrazas que recuerdan elementos de la arquitectura antigua. Las primeras investigaciones serias de este objeto comenzaron en la década de 1990, cuando el buzo y investigador japonés Masaki Morimoto descubrió esta estructura insólita en 1995. Algunos científicos, como el profesor de oceanografía Kenichi Tanaka de la Universidad de Osaka, afirman que todos estos elementos son resultado de procesos geológicos naturales, como la erosión y el movimiento de placas tectónicas, que actúan sobre formaciones calcáreas en esta región durante miles de años. Sin embargo, en el otro bando se encuentran los defensores de la teoría de que Yonaguni es el restos de un templo sumergido creado por una civilización antigua, posiblemente existente hace más de 10.000 años. En particular, el investigador y autor del libro
Ciudades sumergidas, Graham Hancock, ha subrayado activamente que esta estructura podría haber sido parte de una cultura altamente desarrollada, capaz de grandes logros arquitectónicos. En sus obras se menciona que tales estructuras podrían estar relacionadas con otros monumentos antiguos, como las pirámides de Egipto o los megalitos de Gran Bretaña. Las disputas sobre el origen del monumento continúan, y en 2006 el gobierno japonés anunció planes para realizar investigaciones para determinar la edad y la naturaleza de la estructura. Métodos científicos como el datado por radiocarbono podrían proporcionar datos más precisos sobre la existencia de estas estructuras, pero aún no se han realizado tales investigaciones. Es interesante que en las décadas de 1930 los residentes locales ya conocían la existencia de esta estructura, pero la consideraban simplemente un fenómeno natural. El buceo en esta zona se ha convertido en una actividad popular, y muchos turistas viajan para ver las escaleras y plataformas sumergidas que, según algunos, podrían indicar la existencia de rituales antiguos o prácticas cultuales. Existe la opinión de que si tales estructuras fueron realmente creadas por el hombre, podrían ser una prueba crucial de la existencia de una civilización altamente desarrollada durante el último período glacial. Al mismo tiempo, geólogos como David Niblett de la Universidad de Hokkaido continúan insistiendo en que la estructura se formó bajo la influencia de factores naturales, como la actividad volcánica y el movimiento de placas tectónicas. Un punto importante es que los análisis muestran que la edad de los fragmentos más antiguos del monumento podría alcanzar los 8.000 años, lo que lo convierte en uno de los objetos sumergidos más antiguos conocidos. Sin embargo, a pesar de todas estas investigaciones, aún no se ha encontrado una respuesta definitiva sobre el origen de Yonaguni. Cada año, miles de buzos y investigadores llegan a este lugar para ver este objeto enigmático, que sigue intrigando a científicos e historiadores. La estructura ha servido de base para múltiples teorías sobre civilizaciones sumergidas y culturas antiguas, y ha llevado a la creación de documentales y libros que popularizan este tema. En 2020, los investigadores japoneses realizaron una nueva investigación utilizando robots sumergibles y métodos de escaneo de alta precisión para obtener una visión más completa de la estructura y su entorno. Estas tecnologías permiten descubrir detalles que anteriormente pasaban desapercibidos, añadiendo nuevos matices a la imagen del misterio que rodea este monumento sumergido. Como resultado, Yonaguni no es solo un objeto de investigación, sino también un símbolo de las preguntas que la humanidad se hace sobre su pasado y sobre lo que aún puede ocultarse bajo las aguas del océano. El disco de Festo es un artefacto único, encontrado en el año 1962 en Creta, en las ruinas de la antigua ciudad de Festo. Este disco de arcilla, de aproximadamente 22 centímetros de diámetro, está cubierto con símbolos desconocidos que representan un enigma para científicos e historiadores. El disco fue descubierto por el arqueólogo Emilio Betil, quien realizaba excavaciones en el lugar donde anteriormente se encontraba el Palacio Minoico. En el disco se representan aproximadamente 220 símbolos, incluyendo figuras humanas, animales, plantas y diversas formas geométricas, lo que lo convierte en uno de los ejemplos más antiguos conocidos de escritura en Europa. Los símbolos grabados en el disco están realizados mediante una técnica de impresión, lo que sugiere que no se trata simplemente de un objeto artístico, sino posiblemente de un medio para transmitir información o un objeto ritual. Las investigaciones sugieren que los símbolos podrían estar relacionados con la cultura minoica, que existió en Creta aproximadamente desde el siglo XIII hasta el 9 a.C. Existen numerosas teorías sobre el significado de los símbolos. Algunos investigadores, como el arqueólogo y paleógrafo Robert Bevan, sugieren que el disco podría contener textos religiosos o instrucciones. Otros, como el lingüista John Chadwick, creen que podría ser un calendario o incluso una forma temprana de lenguaje, pero no hay una respuesta definitiva. Es interesante que los símbolos del disco no coincidan con otros sistemas de escritura conocidos, como el lineal A o B, lo que pone en duda su posibilidad de descifrado. En el siglo XVIII, los científicos comenzaron a dedicarse activamente al estudio del disco de Festo, pero hasta la fecha ninguna de las teorías ha sido finalmente confirmada. Por ejemplo,
En el año 1981 se propuso que los símbolos podrían estar relacionados con la astronomía, pero esto sigue siendo una mera suposición. El disco también ha llamado la atención de los amantes de los enigmas, lo que ha generado numerosos rumores y leyendas sobre su origen. Algunos creen que el disco podría estar relacionado con la mitología griega antigua o con rituales, ya que los símbolos recuerdan imágenes presentes en la cultura minoica. En los últimos años, tecnologías como la visualización tridimensional y el análisis por computadora han abierto nuevas perspectivas para el estudio del disco, permitiendo a los investigadores analizar con mayor precisión su superficie y simbolismo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el descifrado de los símbolos del disco de Festo sigue siendo una de las tareas más difíciles en el campo de la arqueología y la lingüística. En la actualidad, el disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Heraclión en Creta, donde puede ser visto junto con otras valiosas hallazgos de la época minoica. Este artefacto sigue generando interés y controversias entre los científicos, subrayando cuántas incógnitas aún guarda la historia de la civilización minoica. El disco de Festo se ha convertido en un símbolo de enigmas históricos sin resolver y en un objeto cultural entre coleccionistas e historiadores. La batería de Bagdad, también conocida como vaso paralelo, es un recipiente de arcilla de aproximadamente 20 centímetros de altura con un cilindro de cobre y una barra de hierro, que fue descubierta a principios del siglo XX en las cercanías de Bagdad, Irak. Este hallazgo pertenece a la época del Imperio Parto, aproximadamente en el primer siglo de nuestra era. La particularidad de la batería de Bagdad radica en su capacidad para generar corriente eléctrica, lo que ha suscitado un gran interés no solo entre los científicos, sino también entre los historiadores y los amantes de los misterios de la antigüedad. La construcción de la batería es tal que el cilindro de cobre se inserta en el recipiente de arcilla, que se llena con un ácido como el vinagre o el jugo de limón. En este caso, la barra de hierro, colocada dentro del cilindro de cobre, actúa como el ánodo, mientras que el cobre actúa como el cátodo. Este proceso electrolítico permite generar una pequeña pero estable corriente eléctrica. Experimentos realizados, por ejemplo, en el año 2008, demostraron que la batería puede generar una tensión de aproximadamente 1 voltio, suficiente para realizar procesos electrolíticos simples como la deposición de metales. Algunos investigadores, como el Dr. Wolfgang Hellmann, sugieren que la batería de Bagdad podría haber sido utilizada para la galvanización, es decir, para cubrir objetos con una fina capa de metal, lo cual era común en la antigüedad. Sin embargo, es importante señalar que existe un gran número de desacuerdos sobre su propósito. Algunos científicos afirman que la batería podría haber sido utilizada con fines rituales o como parte de procedimientos médicos, por ejemplo, para tratar diversas enfermedades mediante la aplicación de electricidad al cuerpo. A principios del siglo XX, en 1999, arqueólogos encontraron otros recipientes similares en Irán, lo que confirma que dispositivos similares podrían haber estado ampliamente distribuidos por toda la región del antiguo Oriente Próximo. Al mismo tiempo, muchos escépticos afirman que la batería de Bagdad probablemente no era más que un elemento utilizado para almacenar objetos sagrados. Las investigaciones muestran que tales dispositivos no se utilizaban en la vida cotidiana y que solo algunas culturas conocían los principios de su funcionamiento. Además, muchos historiadores señalan que a lo largo de los siglos no existieron documentos que testimonien el uso de la electricidad en la antigüedad. Sin embargo, los hechos sobre la presencia de electricidad en la batería de Bagdad establecen paralelos con los logros tecnológicos modernos. Por ejemplo, en 1889, el científico italiano Alessandro Volta presentó su batería, que se convirtió en la base para el desarrollo posterior de la electrotecnia. Sin embargo, la historia de la batería de Bagdad demuestra que las ideas sobre la generación de electricidad podrían haber existido mucho antes de los logros tecnológicos modernos. El hallazgo de la batería de Bagdad también confirma que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos más profundos sobre la naturaleza y los procesos físicos de lo que generalmente se presume. En particular, el famoso científico e historiador T.D.S. Meller, en su libro Tecnologías eléctricas de la antigüedad, subraya que dispositivos similares podrían haber existido en otras culturas, como el antiguo Egipto y Mesopotamia. La batería de Bagdad sigue siendo uno de los artefactos más enigmáticos de la antigüedad,
y su estudio continúa inspirando a científicos e historiadores en nuevas investigaciones. Algunos investigadores modernos, como el Dr. Alan Chapman, afirman que futuras investigaciones sobre estos artefactos podrían llevar a nuevos descubrimientos en el campo de la electrotecnia y la comprensión de las tecnologías antiguas. En la actualidad, la batería de Bagdad se encuentra en Irak, y su original puede ser visto en el Museo Nacional de Irak, lo que permite a los visitantes comprender mejor los logros tecnológicos de las civilizaciones antiguas. Las líneas de Nazca en Perú representan algunas de las figuras geoglíficas más enigmáticas e impresionantes del mundo. Estas gigantescas figuras, creadas entre el 400 a.C. y el 900 d.C., fueron talladas en la superficie del desierto de Nazca. Ocupan una extensión de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados e incluyen más de 80 figuras diferentes, incluyendo animales, personas y formas geométricas. La figura más grande, que representa un colibrí, tiene una longitud de más de 110 metros. Las líneas de Nazca solo son visibles desde el aire, lo que pone en duda su propósito. Una de las teorías más comunes sugiere que estos geoglíficos servían como un calendario astronómico. Investigaciones realizadas en el siglo XX mostraron que algunas líneas apuntan a los amaneceres y atardeceres del Sol en días importantes para el calendario agrícola, como el solsticio de verano e invierno. Científicos, como Jerry Embley, han señalado que estas conexiones astronómicas pueden indicar que los antiguos pueblos utilizaban estas líneas para planificar las actividades agrícolas. Sin embargo, a pesar de las muchas teorías que intentan explicar su propósito, aún no existe una explicación definitiva. Algunos investigadores, como Erich von Däniken, han propuesto que las líneas podrían haber sido pistas de aterrizaje para extraterrestres, argumentando que sus tamaños y formas son ideales para ser observadas desde el aire. Esta idea, aunque parece fantástica, ha captado la atención de muchos, pero carece de fundamento científico. Otros científicos sugieren que los geoglíficos se utilizaban para fines rituales, relacionados con el culto a los dioses o antepasados. Por ejemplo, en el año 2018, arqueólogos encontraron cerca de los geoglíficos cerámicas y otros artefactos que indican posibles rituales. También es interesante el hecho de que las líneas de Nazca no siempre son visibles de la misma manera. Las estaciones húmedas pueden ocultarlas bajo una capa de vegetación, mientras que en las estaciones secas se vuelven más claras. Esto añade complejidad adicional a su estudio y análisis. Las líneas fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1986, lo que subraya su valor cultural. En las últimas décadas, ha aumentado el interés en su estudio con tecnologías modernas como drones y escaneo láser, lo que permite a los científicos obtener nuevos datos sobre los geoglíficos y su contexto. Por ejemplo, en 2018, un grupo de investigadores utilizó drones para cartografiar y analizar detalladamente los geoglíficos, lo que permitió descubrir detalles anteriormente no visibles. Existe la opinión de que estos geoglíficos podrían haber sido parte de una red más amplia de comunicaciones y haber transmitido mensajes entre diferentes tribus. Especialistas en arqueología y antropología continúan discutiendo su propósito, y cada nuevo hallazgo abre nuevas perspectivas para entender estas misteriosas líneas. Hoy en día, las líneas de Nazca siguen siendo una de las mayores enigmas de la arqueología, y su estudio sigue generando interés tanto entre científicos como entre amantes de la historia. Las discusiones científicas sobre su propósito continuarán hasta que se encuentren suficientes pruebas. Es importante destacar que, a pesar de las diversas teorías, ninguna ha sido finalmente confirmada, y las líneas de Nazca continúan siendo objeto de discusiones y especulaciones. El Esfinx en Giza, una majestuosa estatua de piedra con cuerpo de león y cabeza de hombre, sigue generando preguntas sobre su antigüedad. Los datos históricos estándar afirman que el Esfinx fue construido durante el reinado del faraón Keops, alrededor de 250 años antes de nuestra era, lo que lo hace aproximadamente de 4.000 años. Sin embargo, las huellas de erosión hídrica en su superficie ponen en duda esta fecha. Investigaciones realizadas a principios de los años 2000, especialmente el trabajo del geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston, mostraron que la erosión observada en el Esfinx podría haber sido causada por un largo periodo de influencia del agua,
lo que sugiere la existencia de una gran cantidad de precipitaciones en esta región, que actualmente es un desierto. Schoch afirma que tales condiciones podrían haber existido al menos 8.000 años atrás, en un periodo en el que en Egipto aún no existían las grandes civilizaciones conocidas. Este descubrimiento pone en duda la cronología tradicional que vincula la construcción del Esfinx con el reinado de Keops y sugiere que la estatua podría haber sido creada mucho antes. En consecuencia, han surgido nuevas teorías sobre la fecha de construcción del Esfinx, algunas de las cuales afirman que podría haber sido construido en el período neolítico, cuando el clima era significativamente más húmedo. Además, el análisis de muestras geológicas realizado bajo la dirección de Schoch mostró que la erosión se produjo no solo por agua de lluvia, sino también, posiblemente, por inundaciones fuertes que podrían haber ocurrido debido al deshielo de glaciares al final de la última era glacial. Estos hechos ponen en duda las actuales concepciones sobre el desarrollo de la civilización egipcia y sus marcos temporales. Un aspecto importante es que el Esfinx, al igual que la mayoría de los otros monumentos egipcios antiguos, fue fabricado de caliza, que es susceptible a la erosión, lo que hace que las huellas de desgaste sean aún más significativas para el análisis. Además, en la superficie del Esfinx se han encontrado rastros de trabajo que podrían estar relacionados con la reutilización de la piedra, lo que indica la posibilidad de múltiples reinterpretaciones y reconstrucciones de la estatua a lo largo del tiempo. Esto sugiere que el Esfinx no solo podría haber sido creado antes de lo que se cree, sino también haber sido modificado durante mucho tiempo. En busca de confirmación de estas hipótesis, los científicos se dirigen a las excavaciones arqueológicas en la meseta de Giza, donde se han encontrado otros monumentos, como las pirámides, que también podrían contener claves para desentrañar la edad del Esfinx. Algunos investigadores señalan la presencia en estos monumentos de símbolos e ideogramas que podrían estar relacionados con dinastías más antiguas que las tradicionalmente asociadas con la época de los faraones. Esto lleva a la conclusión de que en la meseta de Giza podrían haber existido culturas más antiguas que podrían haber sentado las bases para el posterior florecimiento de los faraones. En resumen, la edad del Esfinx sigue siendo una de las más intrigantes enigmas del mundo antiguo, requiriendo un estudio adicional para desentrañar su verdadero origen y significado. La erosión hídrica encontrada en su superficie continúa siendo un indicador importante para los investigadores que buscan entender los complejos cambios climáticos y culturales que ocurrieron en Egipto hace miles de años. Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más famosos del mundo, ubicado en Inglaterra, cerca de la ciudad de Salisbury. Este complejo antiguo fue construido aproximadamente hace 3 milenios antes de nuestra era, lo que lo hace tener unos 5 milenios de antigüedad. Stonehenge está compuesto por enormes piedras, muchas de las cuales pesan más de 20 toneladas. Las más grandes, conocidas como las verdaderas piedras, fueron traídas desde canteras situadas a más de 200 kilómetros de distancia. Los científicos aún se preguntan cómo nuestros antepasados lograron transportar tales bloques sin tecnología moderna. Las teorías principales sugieren el uso de trineos y rodillos de madera, así como sistemas de cuerdas y palancas. Uno de los métodos más comunes implicaba el uso de agua para crear una especie de lodo, lo que facilitaba el movimiento de las piedras por tierra. Estos métodos podrían haber involucrado a cientos de personas trabajando simultáneamente para mover las piedras. El problema del transporte de las piedras se agravaba por el hecho de que eran no solo pesadas, sino también de forma irregular, lo que las hacía difíciles de maniobrar. Algunos investigadores, como el profesor Brian Simmons, sugieren que para mover las piedras podrían haber utilizado carreteras especialmente preparadas. Es importante señalar que las propias piedras tienen una orientación astronómica, lo que sugiere su uso para observar fenómenos celestes, y esto añade un nivel adicional de complejidad a su transporte e instalación. Stonehenge fue construido en varias etapas, y las excavaciones arqueológicas muestran que las primeras piedras fueron colocadas ya en el año 3050 antes de nuestra era. Mientras que algunas piedras podrían haber sido formadas en canteras locales, otras, como las piedras azules, fueron traídas desde Gales, lo que también confirma los grandes esfuerzos invertidos en la creación de este monumento. Los científicos continúan investigando cómo diversos factores culturales y tecnológicos podrían haber influido en la construcción de Stonehenge.
Es interesante que en tiempos antiguos, este complejo podría haber sido utilizado no solo como observatorio, sino también como lugar para realizar rituales relacionados con el culto al sol y otros cuerpos celestes. Stonehenge formaba parte de un paisaje más amplio que incluía otros monumentos arqueológicos, como túmulos y asentamientos neolíticos. Esta red de monumentos indica una compleja estructura social y sistema de creencias presente en las antiguas comunidades de Britania. Las excavaciones muestran que en la zona de Stonehenge también se encontraban lugares de entierro, lo que testimonia prácticas relacionadas con la vida y la muerte. Considerando todos estos aspectos, Stonehenge sigue siendo no solo un objeto de investigación científica, sino también un símbolo cultural que continúa atrayendo a turistas de todo el mundo. Cada año, millones de personas visitan este monumento para intentar entender los misterios de su origen, aunque muchas preguntas remainen sin respuesta. Por ejemplo, aún no se sabe exactamente cómo los antiguos constructores levantaban las piedras a la altura necesaria para formar tales complejas estructuras. Existen versiones de que utilizaban sistemas de rampas y mecanismos de elevación, pero los métodos específicos aún no han sido documentados. La complejidad y el alcance del diseño de Stonehenge han generado numerosas especulaciones y teorías, incluyendo diversas interpretaciones mitológicas y astronómicas. Es importante tener en cuenta que Stonehenge no existe en un vacío. Su construcción tuvo lugar en el contexto de una amplia dinámica cultural del Neolítico, cuando se produjeron importantes cambios en el estilo de vida de las personas. En ese tiempo, comenzó la transición del estilo de vida nómada de cazadores-recolectores al estilo de vida sedentario asociado con la agricultura. Esta transición fue tanto tecnológica como social, lo que podría haber determinado la necesidad de monumentos como Stonehenge para la unidad de la comunidad y la realización de rituales. El mecanismo de Anticitera es un antiguo ordenador analógico griego, con aproximadamente 2 milenios de antigüedad, que fue encontrado en 1901 en un barco hundido cerca de la isla de Anticitera en el mar Egeo. El dispositivo se utilizaba para cálculos astronómicos y era un complejo mecanismo con muchas ruedas dentadas que permitían predecir los movimientos de los cuerpos celestes. En la actualidad, los científicos han identificado más de 30 ruedas dentadas que interactúan entre sí, creando un sistema único para calcular fenómenos astronómicos como los eclipses solares y lunares, así como las fases de la Luna. El mecanismo está compuesto por piezas de bronce y cobre, y la mayor rueda dentada tiene un diámetro de 18 centímetros y ha sido meticulosamente pulida para garantizar su precisión. Los estudios indican que el dispositivo podía mostrar información sobre el movimiento tanto del Sol como de la Luna, así como de las 15 planetas conocidos en ese momento. La restauración del mecanismo fue posible gracias a tecnologías modernas como la fluorescencia de rayos X y la tomografía computarizada, que permitieron estudiar su estructura interna sin dañar las partes originales. Arqueólogos e historiadores sugieren que el mecanismo fue creado en la primera mitad del siglo II a.C., posiblemente en Alejandría, donde la ciencia y la astronomía prosperaban. El principal autor del mecanismo se considera al griego científico y astrónomo Artemio Solsi, aunque esta afirmación aún requiere confirmación adicional. Es importante destacar que mecanismos similares no han sido encontrados en otras culturas, lo que confirma la unicidad y complejidad del dispositivo antiguo. Los estudios muestran que el mecanismo de Anticitera no era simplemente una calculadora, sino una verdadera observatorio astronómico que proporcionaba a los usuarios información sobre los fenómenos celestes. También podría haber sido utilizado para crear calendarios y determinar las fechas de diversos festivales, lo cual era extremadamente importante para una sociedad agrícola. Comparando el mecanismo de Anticitera con los instrumentos astronómicos modernos, se puede ver que su principio de funcionamiento, basado en interacciones mecánicas, anticipó muchas tecnologías que aparecieron en los siglos siguientes. Las modelos restauradas del dispositivo muestran que tenía más de 100 posiciones diferentes para indicar eventos astronómicos, lo que lo convierte en uno de los mecanismos más complejos de su tiempo. Este artefacto supuso un verdadero avance en el entendimiento de la ciencia y la tecnología de la antigua Grecia, demostrando que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos que superaban su tiempo. Las investigaciones sobre el mecanismo de Anticitera continúan, y cada nuevo hallazgo aporta datos adicionales sobre su estructura y función,
lo que lo convierte en uno de los hallazgos más enigmáticos y fascinantes en la historia de la arqueología. En el siglo XX, los científicos intentaron repetidamente restaurar la funcionalidad del mecanismo utilizando tecnologías modernas, y algunos modelos ya pueden demostrar su funcionamiento, lo que permite entender mejor cómo los antiguos griegos observaban el cielo y utilizaban sus conocimientos en la vida cotidiana. La restauración del mecanismo no solo permitió estudiar su estructura, sino también entender cómo vivían y trabajaban los antiguos astrónomos, qué conocimientos poseían y cómo utilizaban esos conocimientos para orientarse en el mundo. En la actualidad, el mecanismo de Anticitera se considera el primer conocido ordenador analógico en la historia de la humanidad, y su estudio abre nuevas perspectivas para entender el desarrollo de los conocimientos científicos en la antigüedad. Muestra que incluso en la antigüedad, las personas podían crear dispositivos complejos que dejaron una huella significativa en la historia de la ciencia y la técnica. La arqueología no es solo una ciencia, es una verdadera casa de tesoros, donde cada artefacto encontrado puede cambiar nuestra visión del pasado. Por ejemplo, en el año 2015 en Jordania, los arqueólogos descubrieron restos de una ciudad antigua que existió hace más de 4.000 años y que, según se cree, fue un centro de comercio y artesanía. Este hallazgo puso en duda las teorías existentes sobre cómo se desarrollaron las civilizaciones antiguas en el cercano Oriente. En el año 2018 en Perú, los arqueólogos encontraron restos de más de 800 víctimas de sacrificios humanos, lo que indica prácticas de las que antes solo se sospechaba. Este descubrimiento fue un shock para los historiadores, ya que confirma la existencia de rituales que se consideraban mitos. En el año 2019 en Egipto se encontraron más de 300 tumbas con una antigüedad de casi 3.000 años. Estos hallazgos permitieron precisar la cronología del reinado de los faraones y su papel en la construcción de las grandes pirámides. En esencia, cada hallazgo añade una nueva capa a nuestra comprensión de cómo vivían nuestros antepasados. Por ejemplo, en el año 2020 en China se encontraron herramientas que datan de más de 7.000 años, lo que indica el desarrollo temprano de la agricultura en esta región. Este descubrimiento significa que la civilización china podría haber desarrollado en paralelo con otras grandes culturas, como Mesopotamia y el antiguo Egipto. En el año 2000 en México, los arqueólogos encontraron restos de una ciudad antigua que, según se estima, fue habitada por más de 100.000 personas, lo que pone en duda las ideas de que las civilizaciones en esta región eran poco numerosas y menos desarrolladas. Los estudios mostraron que estas personas construían sistemas complejos de suministro de agua y tenían una estructura social desarrollada. No menos impresionante es el hallazgo en el año 2021 en Turquía, donde un grupo de arqueólogos bajo la dirección de la doctora Ali Teprak descubrió un pueblo neolítico con una antigüedad superior a los 10.000 años. Este hallazgo cambió las ideas sobre la migración de las personas por Europa y Asia, ya que demuestra que las personas podrían establecerse en un lugar mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. La arqueología como ciencia sigue planteándonos nuevas preguntas. Por ejemplo, aún no está claro cómo los antiguos seres humanos pudieron construir estructuras tan grandiosas como Stonehenge, que fue construida hace aproximadamente 5.000 años. Los estudios muestran que para su construcción se utilizaron tecnologías que en ese momento parecían imposibles. En el año 2020 en Noruega se encontraron herramientas de piedra prehistóricas datadas de más de 30.000 años, lo que también cambia nuestra comprensión de la migración de las personas por Europa del Norte. Estos hallazgos plantean muchas preguntas sobre cómo las personas se adaptaron a los climas fríos. En conclusión, cada nuevo hallazgo en la arqueología no solo completa la imagen del pasado, sino que también plantea nuevas preguntas a las que los científicos continúan buscando respuestas. Los misterios del pasado que aún no se han desentrañado pueden llevar a descubrimientos asombrosos que cambien nuestra comprensión de la historia humana. Por ejemplo, en el año 2020 en Sudán se encontraron más de 100 pirámides que son significativamente más antiguas que las egipcias, lo que obliga a revisar las ideas sobre quién y cuándo comenzó a construir tales estructuras. Cada uno de estos hallazgos es una clave para entender nuestro lugar en la historia.